¿Qué tranza, güeritas, güeritos? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Pues aquí una vez más, ya como pueden ver, ya tenemos un poquito Sí, más sí. de producción, ¿no? Como estábamos antes, sí, este era otro pedo, ¿no? rollo. Sí, ya ahorita creo que nos vemos un poquito más profesionales. Seguimos estando en el mismo cuarto, eso sí. No cambiamos de locación, seguimos en el mismo lugar. Pero ya mínimo ya lo producimos un poquito más, lo arreglamos, que se vea un poquito más bonito. El audio... Decente. El sí, audio esperamos que se escuche. Esperemos, ajá, porque hicimos pruebas, no nos salió. Entonces, Ahora necesitamos un camarógrafo y alguien que nos grabe audio. efectivamente, que le sepa el audio. Ajá, pero no pagamos. Sí, no. Claramente no. Exactamente, sí, es para que generen experiencia. Sí. Tomen en cuenta, chicos. Somos como Eugenio Derbez. Efectivamente. Güey, o sea, tu privilegio es estar aquí con nosotros. Obvio, pues sí. Vas a aprender de los mejores. Que sí. Oíste. Pero, bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar más que nada como que esta evolución que ha tenido la animación, cómo fue que se generó, cómo fue la primera que a lo mejor no sabemos el nombre de quién se le ocurrió la primera la idea de hacer imágenes en movimiento, porque pues o sea, sí está el nombre ahí. Nombres? Es que, ¿para qué? Digo, o sea, no lo vas a recordar, ¿no? Y no es algo como que te van a preguntar. Tú llegas a tu trabajo y no te van a decir, ¿quién fue el que inventó esta madre? No. ¿Te imaginas que un día si llegues y veremos tu experiencia como animador? A menos que sea como historiador, va. Sí, claro, Eso sí. generalmente no Sí, lo vas a pero ocupar sí, en tu pero- día a día. Sí, no, o sea... Digo, no. a lo mejor sí es importante tener nombres presentes, pero pues aquí no. Y luego me caga justo los que son bien intensos, en este caso los que te pedían a huevo la historia, y es que, güey, es que te tienes que saber la fecha exacta, y es como de flaco, no mames. Como, ajá, ¿para qué, no? O sea, Enséñame a animar. Justo, pero bueno. digo, está chido porque sí son un tema de conversación así coqueto, ¿no? A lo mejor tú Sí. llegas y, este güey que inventó tal cosa y empieza Sí, así. te hace ver culto, Ajá. más como animador. Efectivamente. Uy, mamón ese güey. Y aparte seguro también animó bien te chido. ayuda a introducirte, ¿no? Quieras o no, pero que lo vean relax, no que sean tan Ajá, que no, centrados. exactamente, no que sean tan intensos para que, o sea, que casi de eso dependa de tu futuro y tu calificación, ¿no? De tu carrera, te imaginas. Ajá, Tú, no manches, dependiendo, no te ¿cómo se quito- llama tal persona? Y tú, no contratado, no sabes el nombre de Sí, tal no, persona. no. Es una tontería. Entonces, no vamos a mencionar nombres, pero sí mínimo cómo fue como que evolucionando esto, porque hasta donde yo sé, lo primero, obviamente las caricaturas, nada más el dibujo ya existían, porque son esto de los cómics, como pequeñas historietas, todo eso. Sí, Ya, recordemos que ajá. viene desde Hace- la caricatura, como creo que fue el pasado El programa. periódico, o ¿no? Lo que ajá, siempre el las- antepasado, que las caricaturas vienen de la caricaturización De las personas y que se mostraban en los periódicos. Entonces, el dibujo sí ya estaba de muchísimo antes, ¿no? Pero cuando se generó este planteamiento de hacer que los dibujos se muevan, El movimiento como tal. ajá, hasta donde yo sé y por lo que nos enseñaron y por lo que investigamos, es este juguetito. No sé si es un juguete realmente, hasta creo que sí es juguete. Era un juguete, Pues sí, sí. yo- Principalmente ajá, fue sí, sí. creado para un juguete y entretener a los niños, como todo el mundo de la animación, para entretener. Ajá, exactamente, que es el taumátropo. Creo que sí es taumátropo o traumato. Ay, sí. No, era el primero. Taumátropo. Yo no lo puedo decir, a mí ni me Creo que es pregunten. taumátropo. Sí, Sí, me es parece el así. que era una Ajá, imagen. eran como una imagen pegada así como en un cilindrito. Por dentro del cilindrito estaba la No, imagen. Pero antes de ese hay otro, que es solo un círculo de papel. Y con las dos caras, o sea, la misma imagen, pero con diferente movimiento, solo que Pues, pegadas. es que es lo mismo, pero nada más Bueno. que el que digo pues, es Ajá, como pero, o el sea, más es- eficiente. Ajá, o sea, es el más eficiente, pero tienen diferentes nombres. No Y sé. uno Sí, fue siento antes que que son el otro. diferentes todos, porque está ese que dices tú, que es como una pirinola, ¿no? Y luego está ese que es Ajá. como con 2 hilos, y luego está... Ya, el cosito. No, Ajá. pero Es que, ajá. ese nada más hacía como que no, La porque ilusión. realmente no, hacía la ilusión, pero que realmente estuviera en movimiento la imagen no lo hacía. No, ajá, justo. O sea, por ejemplo, es la porque tú podías ilusión. poner un pajarito y aparte una jaula y hacía o sea, que se volviera una imagen, pues, pero como tal no podrías Bueno, decir sí, que Sí, estaba en para movimiento. que puedas tú, tener esa ilusión o de que se mueve, necesitas esos fotogramas o mínimo Sí. unos 4, ¿no? Para decir, Ajá. mira, está haciendo esto, ¿no? Ajá, exactamente. Y es de ahí donde Ajá. yo saco lo que es Bueno, el sí, taumátropo, ajá. Sí, que sí, es son como, tienes varios. razón. ajá,
que era así como una tira de imágenes que pues eran movimientos así distintos, o sea, sin que se moviera, ¿no? Pero por ejemplo, el primer dibujito pues estaba parado, el segundo estiraba el pie, el tercero ya daba el paso y así. ¿Sabes como que podemos dar una referencia para que a lo mejor lo entiendan? En la película de... Hay una de las películas de los Warren donde... Del Conjuro. Vale, En vale. el Conjuro, en alguna de las del Conjuro sale ese juguetito donde los niños están en la casa y lo usa el demonio, digo, para que se ubiquen cuál es más o menos. ¿Sí es buena referencia o no? Sí, justo sí, de justo. hecho. Y lo interesante de es que, o sea, la imagen por sí solita no genera ese movimiento. O sea, porque tú lo girabas y si lo ves directo, no genera ese movimiento porque como que hay algo que justo el girar, como que lo pierdes, lo ves borroso. Entonces, la técnica de esto era que por medio de justo el mismo... La velocidad. No. El cilindrito tenía que tener cortes y desde los cortes ver la animación, porque hacía como que ese paso de los frames, se podría decir, ¿no? Ese paso de las imágenes. Porque, o sea, si tú lo veías directamente el dibujito nada más así como que moviéndolo, no se notaba. Revuelto, ¿no? Sí, no se apreciaba nada, pero ya teniendo el cuadrito como que solo tu vista se enfocaba en lo que está en ese dentro del como cuadro. corte de cuadros que había hacia la ilusión del movimiento. Era cómo lo hicieron, quién sabe, cómo se les ocurrió, quién sabe, pero estaba bien chido. Justo. O sea, el que utilizaran como que ese espacio en el que estaba como que negro y después pasabas al ver la imagen y daba esa ilusión del movimiento. Es algo bien curioso, ¿no? Sí, o sea, es muy padre ver cómo se las ingeniaban para entretenerse y que pues una imagen generara la ilusión de movimiento, porque como tal no. Ay, la verdad no sé después de eso qué sigue, o sea, estoy tratando de pensar. Según yo Después tengo... de esos instrumentos. Y ahí es donde empezaba a incursionar como que... Después de eso pasaron como a... Pues sí, a generar movimientos que ya fueran como en hojas y que se viera Pero ya más con el paso. animación 2D, yo sí ya es dibujo. Sí. ya pasamos como... directo a caricaturas. Me parece que sí. De hacer como que varias caricaturas y que fueran en secuencia. Porque un ejemplo, y no sé en qué momento fue que a lo mejor esto se integró, pero han visto de repente que hacen así como dibujitos en una libreta y lo van pasando las hojitas, ¿no? Así como, sí. Y se ve igual el movimiento. Justo, según yo es justo después del Traumátopo. Traumátopo. Esa madre, justo después de ese. Ándale, sí. Fue cuando hicieron lo de es que no, las hojitas. el flip. Bueno, ahorita lo conocemos como flipbook. Flipbook. Ahorita lo conocemos como flipbook. Flipbook, Y lo pasan. Y ese también está bien padre. Para los niños chiquitos es una aventura. Hay libros de historias que cuentan una historia y nada más. Bueno, así con... Sí. Con el librito, ¿no? No los han visto, ¿verdad? No. Está bien padre. Siento que han de durar muy poquito, ¿no? Sí. O pues, necesitas un pinche bonchote, ¿no? O sea, eso, y dura muy poquito. Justo. Justo, pues sí, dura muy poquito. Es como el libro va contando la historia, a lo mejor en alguna parte, como son esos libros didácticos, ¿saben? Donde como, y en tal lado haz esto y pues ya. Cuentan algo de segunditos. Ya. Entonces, después de lo que fue el Traumátopo, ya empezaron a incursionar en lo que eran los dibujos, ¿no? O sea, empezar a hacer que los dibujos tuvieran directamente movimiento y ya de ahí empieza lo que es el dibujo de frame por frame, ¿no? O sea, ya de ahí pasa eso. Y ya ahí es donde estábamos nosotros hace rato hablando del cuadro negro, cuadro oscuro. Cámara oscura. Sí, que era igual, pero justo es igual como generar la ilusión, donde con si no mal recuerdo, es como ver por un cuadrito y pasa adentro algo. No, la cámara oscura es cuando la inventora bueno, no la inventaron, sino la primera cámara, por así decirlo, ¿no? De que todo estaba cerrado excepto un hoyito y por ese hoyito la luz que pasaba era el reflejo de lo que veía. Exactamente. Esa según yo es la cámara oscura, pero... Sí, la primera cámara, ¿no? O sea, como fotográfica, se podría decir que... Sí, que también es parte porque justo va de la mano con lo de la animación, o sea, tanto lo que es grabado, vaya. Pero no es a lo que venimos, no es lo que nos cruje chenchas. Sí, exactamente. Ahora sí que era como la manera de hacer que se generaran las cosas por movimiento y que tú lo pudieras visualizar en otro momento. Ahora sí que, porque existían las fotografías, sí, pero hasta ahí, no había un instrumento que te ayudara a ver un movimiento completo. Entonces fue cuando se generó lo que fue la cámara oscura,
y sí te ayudó, por ejemplo, a ver, no sé, una llegada de tren y que lo pudieras visualizar en otro momento, no en el momento en el que llegara el tren claramente, ¿no? Porque pues si no eso podría ser nada más como una tipo lupa o algo por el estilo, sino que se grababa, se guardaba y ya eso lo podía visualizar a otras personas en otro momento y ni siquiera estar cerca del tren. Es el ejemplo. Que justamente me quiero imaginar, digo, así ya como analizándolo y nadie te platica de esto, me quiero imaginar que la meten dentro de la animación porque era como la manera en la que tomaban las fotos para después proyectar esa caricatura. Ajá, exactamente, supongo que de ahí fue que sacan ese principio de hacerlo como que muchos, muchos Pues fotogramas, cuadro. muchos dibujitos, que es el cuadro por cuadro para poder generar bien la ilusión de movimiento, ¿no? Porque pues al final recordemos que la animación en 2D sí es dibujo por dibujo, al menos al principio, o sea, frame por frame. Sí, era pura chambita de mano, ¿no? Ajá. No había atajos. Exacto, sí, no, ahorita pues ya la misma computadora te ayuda mucho, ¿no? O por ejemplo, y después evolucionó y ya estaba lo que era como papel acetato que te ayudaba muchísimo a ese aspecto, ¿no? Porque antes pues era una hoja y tú no podías ver a través de la otra hoja, ¿no? Como por a lo mejor calcar ciertos elementos y ya nada más movías al muñequito. Ya eso se hizo después ya con como la hoja acetato, no sé si realmente se llama así, es pero... que, por ejemplo, ahí lo que yo me acuerdo, el papel cebolla que no es tan transparente, que sí ayudó, pero yo me acuerdo y tengo la noción de haber visto un cortometraje hecho con un fantasmita, era un fantasmita y se veía como, el fantasmita se alcanzaba a ver perfectamente en algunas tomas, pero justo cuando va haciendo los movimientos, va caminando y haciendo lo que tenía que hacer un fantasmita, sí va viendo borroso justamente por las hojas de acetato que, bueno, el papel cebolla que no es completamente translúcido y el fondo no se percibía al 100% porque a veces tenían una capa y luego otra que hacía que se viera difuso. Difuminando, ajá. Y no era lo más óptimo, ¿no? Y se veía bien, pero pues les faltaban fotogramas, como que todavía no encontraban el punto exacto de cuántos fotogramas tu ojo podía ver bien. Ok. Y de cuántos necesitabas para que se viera completamente fluido. De eso sí no tengo gran noción. Sí, según yo no me acuerdo. Yo le sé, dice, tú créeme. Sí. No, sí, era un fantasmita y como que, es que no me acuerdo justamente de quién fue el que creó el fantasmita, pero que hizo varias animaciones, un fantasmita y un perico, algo así, no me acuerdo bien qué era. Pero justamente de ese fantasmita tengo la noción de que ya estaba color. Ok. Pero no se percibía bien justamente por todas las hojas de acetato de encima. Vale. Yo iba a decir que según ese de acetato era para los fondos, ¿no? O sea, como que así se ahorraban andar pintando fondos y se reutilizaban. Ajá. Y ya, como dices, también para calcar y evitar, o sea, es más rápido, ¿no? Pero... Sí, justo, sí, porque es decir, estar como dibujando, a lo mejor pues pierdes cierto tiempo, ¿no? El estar viendo el dibujo y ver qué elemento te hace falta y cosas de ese estilo, entonces era más sencillo y más rápido el estarlo calcando, o sea, ya lo habías dibujado en un principio, te había gustado el fondo, entonces ya nada más lo calcas y lo que dibujas relativamente nuevo es el personaje y su movimiento que va haciendo. Después de eso, también, bueno, depende mucho, supongo, del lugar del que estamos hablando, porque, o sea, sí, la animación se presentó de cierta manera y cambia también cómo se fue presentando en otros lugares del mundo, porque Sí, hasta donde yo sé, y eso porque lo expuse en la escuela, en Alemania la primera incursión que realizaron para la animación fueron con hojas. O sea, como si fuera un stop motion, pero exclusivamente con hojas. O sea, nada más movía hojas, como si fueran nada más siluetas. O sea, hasta donde yo sé, esa fue la primera incursión que hicieron en la animación. Como, digámoslo, recortaban el personaje como tal. Ajá. Y ya, ¿no? Lo iban moviendo con... Ajá, sí, como stop motion, recording motion, algo así se llama, ¿no? Paper motion, creo, de hecho. Ándale, eso. Ajá, sí, o sea, nada más era como tipo silueta. Uy, cuidado. ¿Te desarmaste? Sí, la acabamos de armar. Sí, o sea, nada más hacían la tipo silueta y, por ejemplo, o sea, la silueta de la nubecita recortaban por ejemplo, si era papel negro, recortaban como la silueta de la nubecita y ya lo iban poniendo y lo iban moviendo así como pues, poquito a poquito. O sea, nada más iban acomodando el papelito y ya tomaban foto y otro papelito. Ya, como pero entonces eran recortes como Sopper. Pero así.
Sí, algo así, pero Yo pensé que físico. era como, o sea, tenían los elementos ya recordados y ya eran como teatro, ¿sabes? Como lo que Ajá. hablaban hace rato de sombras. Sí, justo es lo que íbamos, ¿no? Como que cada quien implementó lo que creía conveniente para animar. Ajá. Por Se las ejemplo, ingeniaban, ¿no? Como dices. Exactamente. Entonces, sí, supongo, bueno, depende mucho también del lugar de donde estemos hablando, porque, o sea, en varios lugares se dieron mucho este tipo de animación que era de fotografía por fotografía, pero con elementos físicos. O sea, porque está, por ejemplo, mucho de títeres, o mucho de muñequitos, o los recortes, o arena, y lo con más luz. ajá, exactamente, con luz. Y lo más popular hasta ahorita que tenemos, hasta donde yo sé, es el stop motion, ¿no? Que son básicamente hacer tus muñequitos y moverlos igual Que de hecho eso foto por es foto. puppet motion, algo así, Sí, ¿no? el de Porque el papel. stop motion es como esto, ¿no? De que esto, algo así. De plastilina, stone motion, según yo, ¿Es de es plastilina? justo solo No, lo hay, enfoca. hay otro que es clay motion. Ah, El sí, clay bueno. motion es completamente de plastilina. Pensándolo así, tal vez el stone motion es como la base de ir moviendo las piezas pieza por pieza y ya basándolo a eso podemos decir que el clay, El clay motion es con la el plastilina, paper. sand motion es con arena, el paper motion es con papel, el puppet motion es con marionetas. Entonces Sí, sí hay como... lo ramificamos, ¿no? Por decirlo así. Ajá, quiero pensar, ¿no? Yo digo que también esta información la estamos sacando Ajá, de la sí. cola, no sabemos si realmente sea así, pero nosotros lo entendemos y Ajá, lo nada más. derivamos así. Exactamente, porque le estamos echando un poquito de lógica a lo que estamos diciendo y decimos, bueno, pues esto se Me conecta suena, con esto y me stop suena. motion es el englobamiento de todo, ¿no? Es que según yo, la definición de... La definición de... soy bárbara. La definición como tal, sí es como objetos en movimiento, algo así. Ok. Y ya yo así analizando la situación, lo ramificamos, ¿no? Sí, puede que te estemos mintiendo, pero nada más. Investiga. Exacto, investiga para que. No, sí, ya tenemos tema para el siguiente programa, nosotros vamos a Ajá, hablar. bueno, justo, mejor nosotros lo investigamos y lo decimos. Nada más es la tarea de ver. Exactamente, nosotros lo investigamos y en el próximo episodio hablaremos de lo que es el stop motion y ya les decimos si estábamos en lo correcto o no. Ándale. Nosotros acá riendo, nosotros estamos bien estúpidos. ¿Vieron el pasado? Así que, Estábamos, pero re pendejos, ¿no? Claramente. Esa. Pero en fin, después digo, cada uno también implementó sus técnicas de animación y cada una es completamente diferente, ¿no? No nos vamos a comparar Japón con México. Ah, sí, totalmente. O sea, Con México. Con México o con Estados Unidos directamente. O sea, que... Ujú. ¿y sienten cuál es el más potente en ese aspecto? O sea, que perduró más, tanto Japón, ¿no? Y pues tal vez Estados Unidos. Es que siento, y esto sí es muy, ahora sí que por guerra y por cómo terminaron las cosas, o sea, Estados Unidos tuvo mucha relevancia y gracias a eso fue que se popularizó mucho lo que era su animación, ¿no? O sea, porque la animación directamente de lo que es Disney, pues se conoce demasiado, ¿no? O sea, ¿quién no ha visto una película, mínimo una película de Disney, ¿no? O sea, Blancanieves, lo que es Rapunzel, todas estas princesas que fueron como de las primeras que salieron porque ya eran cuentos que de hace muchos años y que se tomaron el tiempo de Que animarlo. modernizaron hasta cierto punto, ¿no? Ajá, pero por ejemplo lo que era la animación japonesa estaba muy detallada, demasiado detallada, ¿no? Justo, siento los que, dibujos que digo, hacían. comparando el nivel de animación, si nos ponemos así como que muy mamoncitos, para mí la animación japonesa es bastante buena. Sí. Se enfocan demasiado en los detalles, a veces pues ya no paras un fotograma y a lo mejor sí se ve raro, pero no se logra ver tan raro como en la animación de Estados Unidos. ¿Por qué se ríe? Está bien. Y luego pues volteamos a ver a Estados Unidos que también hacen cosas muy muy buenas y se enfocan en otras cosas. A lo mejor no tanto en la estética de los dibujos, pero pues también desde cierto punto es diferente y buena. No tan detallada como Japón, pero... Sí, porque justo como que la animación en Estados Unidos iba más como que enfocada a eso de como que ser más agradable y llamativa, ¿no? pero y enfocada más para niños.
y lo que era la animación japonesa, o sea, desde... Era para un público en general, Ajá, ¿no? exactamente, entonces sus detalles sí eran distintos, porque, o sea, recordemos que pues hay muchas categorías de anime y muchos de ellos pues es muy sangriento, por ejemplo, o tratan temas que Por los temas, ¿no? complejos. Sí. O siento que también Japón lo lleva más como a sus estándares de belleza, ¿no? Lo encamina más. Pero bueno, belleza si es gore y ese pex como... Pues es que no sé. Más bien siento- a lo que normalizan también, ¿no? Es que no sé. ya hablando, por Complicado el ejemplo, lo tema. del hentai y ese pedo Ajá. allá se consume mucho, ¿no? Y Ah, es sí. como... Por ejemplo, yo lo veo de este lado, digo, no me llama tanto la atención, ¿no? Ajá, Y es sí, que como... sean los dibujos, ¿no? Pero pues... Sí. Ajá, sería Siento más que- como que adaptada a su... Pues a su cultura. ¿no? Ajá. Obviamente, sí, pero Siento que a lo mejor nos identificamos un poco más con... de este lado. Ajá. Con las caricaturas estadounidenses. Ajá, Por como occidente. también nuestra cultura es más semejante a ellos. Por eso, y también siento que en parte es como que pues justo la animación te da esa pauta de poder crear lo que a lo mejor no existe, ¿no? Entonces sí es como que en ciertos puntos puede ser como que morbo, a lo mejor a eso, ¿no? Puede De ser. ese tipo de cuestiones. Entonces también siento que es Sí, no, un a lo elemento a mejor tomar en sí, cuenta. sí sirve como que lo quieren hacerlo más semejante a la realidad, pero pues Ajá. con, por ejemplo, el gore, pues sí está más difícil. Sí, pero te digo, ese tipo de detalles que hace la animación japonesa sí siento que digo, al menos en su momento estaba por encima de lo que se realizaba en animación, por ejemplo, estadounidense, ¿no? Que son como las Sí, en más ese populares. momento. Entonces sí siento que estaba por encima, por ese tipo de calidad y detalles que tenían los japoneses, ¿no? Porque recordemos que también lo que fue el anime no se empezó a popularizar hasta mucho después. Pero siempre yo he tenido como que ese problema porque cuando se empezó a popularizar y todo ese show, pues también estaban las canciones japonesas y a todos les decían que pues quien escuchara eso era rarito, perdón. Sí, justo. Pero siento que varía mucho, o sea, lo tomaban como rarito nada más por el hecho de que pues no era común. Era algo pero, diferente, ajá. además súper diferente. Exacto. Completamente así. Ajá, exactamente, porque pues no era algo común, pero yo siempre lo comparé en el aspecto de que si en vez de Estados Unidos tuviéramos a Japón arriba, o sea, Sí. hablando de Digamos, de México, hablando de la guerra, ¿no? Así, porque, ajá, hablando de si hubiera ganado esa exactamente, situación donde y se Japón tiene que estuviera arriba de México, o sea, lo que fuera la música japonesa, su idioma, la animación y todo, lo tendríamos más normalizado. ganar. Sí. Entonces, siento que son esos como factores de que al no ser común en donde estamos, lo vemos como algo raro. Pero pues... O muy atractivo, depende de la Ajá. perspectiva, ¿no? Exactamente. Y no sé, algo a mí lo que me llama mucho de la caricatura japonesa, así como tal, es aparte del talle, ¿cómo les digo? Lo realista, comillas, que tratan de hacer los movimientos, porque la estadounidense es más exageración con los 12 principios de la animación de Disney también, que es un punto muy importante en la historia. Exactamente, los principios ¿qué? 12. Los 12 principios que me quedé así, ¿cuál era el número 12 principios de la animación? Es algo muy importante para tomar en cuenta, o sea, porque es necesario, o sea, utilizar mínimo uno de esos principios, ¿no? Para que, pues, sea por eso digo mínimo. Mínimo 2. Ajá. Yo siento. 2. Sí, o sea, no es necesario. Ves, ¿no? Ajá, sí, no es necesario usar los 12 en todo momento, porque no. Pero justo, para hacerlo llamativo, o sea, por eso claro. es que existe, ¿no? Por eso es que Por eso alguien los inventó. Exacto, los fundó. ¿Qué es eso? Justamente vi eso, Los ¿no? descubrió. Que son como los 12 principios de animación de Disney, pero otras empresas ocupan otros. Ajá, ocupan más, ¿no? Es que es por eso mismo, ¿no? Como por el hecho de que... Él es precursor. Exactamente, o sea, como que se metió de lleno a eso y lo empezó a hacer... Pero no se había escuchado eso. Lo empezó a hacer demasiado popular también, ¿no? O sea, y porque también era llamativo, claramente. O sea, es por eso que no podemos evitar hablar de Disney, ¿no?